plan urbano en lo que podemos llamar regeneración urbana. Hasta ahora os hemos paseado de vez en cuando viendo edificios en construcción. Hoy ya vemos que se han hecho cosas que los vecinos pueden utilizar. Y aquí que pueden utilizar, me pararía un momento para pedir que lo utilicen bien, porque ya esta mañana hemos tenido que quitar grafitis de los bancos que había. Como yo he trabajado en esta zona 20 y tantos años, sé que la asociación de vecinos está haciendo un esfuerzo inmenso, inmenso. Entonces ya tenemos esta plaza, tenemos las plazas aledañas, tenemos las zonas ajardinadas y ya se va notando, tenemos por fin la Junta empieza a pintar también en bloques y ya están de otra manera. Claro, allí está Sara y Isa, están ya apuntadas en la pared, Sara y Isa, lo veis, pero se está haciendo un esfuerzo de todas las administraciones por poner en valor barrios que se estaban degradando. A eso le tenemos que añadir las dos instituciones fundamentales que se están construyendo, los dos edificios que se están construyendo aquí. Sobre todo el centro para la asociación de vecinos, la escuela de empoderamiento de mujeres y la guardería infantil, centro de apoyo a la familia. Yo creo que con esto y con todo el contenido que le vamos a dar a ese edificio, vamos a poner en valor un barrio en el que si no lo ponemos en valor se nos iba de las manos. Yo creo que hoy es un buen día porque ya los vecinos van a jugar, aquí antes se jugaba en la vida en estos juegos infantiles que había, hoy ya son agradables, el pavimento, ven ustedes, no lo hay casi en ningún parque de toda Mérida, que amortigua los golpes, la plaza de San Servando, San no sé cuántos que hay ahí detrás, las otras plazas, que todo se está arreglando y ya se va notando que esto va cambiando y va mejorando. Y este es el comienzo, porque luego lo importante vendrá, repito, cuando le demos contenido a los edificios del plan urbano, que va a ser una fuente de empleo, una fuente de dinamización de estos barrios, donde las mujeres pueden reunirse para formarse, donde la asociación de vecinos podrá hacer talleres, recitales de poesía, concursos, todo lo que quieran hacer. Y yo confío en que todo eso va a mejorar la vida de los vecinos de este barrio. Estoy absolutamente convencido, porque repito, he estado 20 y tantos años, 21 años de director de un instituto ahí al lado, y todos los muchachos y muchachas de este barrio han pasado por mis aulas, y conozco y sé que hay una inmensa mayoría de gente decente que quieren que su barrio se arregle. Cuando las cosas se arreglan, la gente las respeta más. Así que ya se va viendo el plan urbano, y esto es muy de agradecer.